Yolanda escuchó pasos y cerró los ojos. Inmediatamente reconoció quién era. «Soy yo, tu odiada madrastra», dijo Clara con una sonrisa irónica. Desde hacía 6 meses, Clara había asumido los roles de madre y padre para Yolanda, pero si antes fingía ser una mujer amable y considerada, ahora ni siquiera intentaba ocultar su verdadera personalidad. Cuando Yolanda regresó del hospital, Clara no perdió el tiempo en mostrar su desdén. «Espero sinceramente que no ocupes demasiado tiempo en este mundo. De hecho, sería mejor para todos si te murieras. Pero ni siquiera en esto logras facilitarme las cosas». Clara dejó claro que, aunque no planeaba matarla directamente, haría todo lo posible para que Yolanda no llegara a la mayoría de edad. Al principio, Yolanda pensó que estaba imaginando todo esto debido a los efectos de las medicinas, las operaciones difíciles y un profundo sentimiento de culpa. Pero pronto entendió que Clara no estaba bromeando. La persecución era real, y Clara estaba decidida a conseguir lo que quería. Hace unos años, Yolanda era feliz. Estudiaba en la universidad, adoraba a su padre y no necesitaba nada más. Aunque su padre poseía una gran fortuna, Yolanda nunca fue materialista y prefería disfrutar de las cosas simples de la vida. Su padre siempre fue su apoyo, ya que Yolanda no recordaba a su madre. Claro, extrañaba el cariño femenino, pero estaba acostumbrada a que su padre cubriera todas sus necesidades afectivas. Todo cambió cuando su padre cumplió 45 años y presentó a Clara como su pareja. Al principio, Yolanda no entendía por qué sentía desconfianza hacia ella. Clara era hermosa, educada y bien arreglada, pero había algo en sus ojos, algo frío y vacío. La verdadera naturaleza de Clara se revelaba cada vez que veía objetos de lujo, especialmente joyas. Yolanda intentó mantener una relación neutral con Clara, pero todo cambió después de un accidente automovilístico. Mientras conducía el coche que su padre le había regalado, los frenos fallaron y el intento de su padre por protegerla le costó la vida. Este trágico evento desató la verdadera maldad de Clara, quien no se detendría ante nada para quedarse con la herencia antes de que Yolanda cumpliera 21 años. Clara le propuso a Yolanda mudarse a una casa de campo, lejos de la ciudad, asegurándole que sería mejor para su salud. Incluso despidió a la enfermera de Yolanda y contrató a otra persona para cuidarla. Pero Yolanda entendió perfectamente que todo era parte de un plan más siniestro. La sonrisa de Clara al despedirse confirmaba que sus intenciones no eran para nada buenas. Yolanda no quería irse a la casa de campo, pero Clara fue implacable. «Aquí no estarás cómoda», dijo con voz dulce, aunque sus ojos delataban su frialdad. Yolanda sabía que algo no estaba bien, pero no tenía fuerzas para discutir. Cuando llegaron a la casa de campo, Yolanda sintió un escalofrío. La casa estaba aislada, rodeada de un bosque denso, y el ambiente era opresivo. Clara no tardó en imponer nuevas reglas. Yolanda no podía salir sin permiso, y todas las visitas serían controladas. Sergei, un hombre marcado por su pasado, había pasado los últimos 7 años de su vida en prisión. Con una historia de violencia y delitos, su vida había dado un giro que nunca había anticipado. Había sido condenado por asesinato, aunque su comportamiento agresivo en la cárcel había dejado una huella profunda. Muchos de sus compañeros de celda le temían debido a sus peleas constantes, lo que le había costado varias lesiones, pero Sergei no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Tras salir de prisión, Sergei se encontró en la calle, sin hogar, sin trabajo y con un futuro incierto. Nadie quería asociarse con un hombre con su historial, y la sociedad lo rechazaba. Intentó buscar trabajo como conserje, pero rápidamente fue echado. Las puertas se cerraban una tras otra. Fue entonces cuando una mujer misteriosa, de unos 35 años, apareció en su vida. La mujer, que parecía saber exactamente lo que Sergei necesitaba, le ofreció una oportunidad. «Te pagaré bien, Sergei», le dijo con una sonrisa intrigante. «Tengo un trabajo para ti, uno que te ayudará a dejar atrás tu pasado». Sergei no dudó. A pesar de sus dudas sobre la mujer, la necesidad de dinero y una nueva oportunidad lo impulsaron a aceptar su oferta. La mujer lo llevó a una lujosa mansión en las afueras de la ciudad. Sergei no podía creer lo que veía, un lugar grande,
rodeado de hermosos jardines y lujo por todas partes. Aquí es donde trabajarás, explicó la mujer mientras lo conducía al interior. Vas a cuidar a alguien y necesitas comportarte con discreción. Sergei se encontró entonces con Yolanda, una joven delicada, confinada a una cama, quien estaba bajo el cuidado de su madrastra, Clara. Aunque Sergei no sabía exactamente qué pasaba allí, pronto comenzó a darse cuenta de que su trabajo no era tan simple como parecía. La mujer para la que trabajaba tenía otros planes en mente, y Sergei se convirtió en parte de una historia mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado al principio. La oportunidad de un nuevo comienzo estaba frente a él, pero Sergei pronto descubriría que, al aceptar este trabajo, su vida cambiaría de manera irrevocable. Yolanda no podía quitarle la vista de encima a Sergei, sintiendo miedo y confusión al mismo tiempo. Él parecía peligroso, pero su actitud no era lo que esperaba. Sergei, por su parte, observaba a la joven con una mezcla de curiosidad y lástima. «Voy a buscar algo para comer», dijo finalmente con voz grave, pero tranquila. Yolanda solo asintió, aún demasiado débil para hablar. Mientras Sergei salía de la habitación, ella se preguntaba qué estaba haciendo él allí y cuál era realmente su papel en los planes de Clara. Al cabo de unos minutos, Sergei regresó con un plato de sopa caliente y un trozo de pan. Lo colocó cuidadosamente sobre la mesa junto a la cama. «Come. Necesitas fuerzas», dijo, cruzándose de brazos y observándola. Yolanda, aunque aún desconfiada, no pudo resistir el hambre. Lentamente tomó la cuchara y probó un bocado. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. Sergei se encogió de hombros. «Porque puedo», respondió de manera ambigua. Esa noche, mientras Sergei vigilaba desde una esquina de la habitación, Yolanda sintió que algo en su situación había cambiado. No podía confiar plenamente en él, pero algo en sus ojos le decía que tal vez no estaba completamente sola en esa casa. Yolanda observó a Sergei, quien con gran calma empezó a preparar kebabs. Ella, a pesar de la confusión que sentía, comenzó a relajarse ligeramente. Los días anteriores habían sido tan intensos, pero al menos ahora algo en la situación parecía diferente. Sergei, que le había mostrado una inesperada amabilidad, no parecía ser el monstruo que su madrastra le había pintado. Mientras la comida se cocinaba, Sergei, sin apartar la vista de la parrilla, continuó hablando. «Tu madrastra», comenzó, pero la voz de Yolanda lo interrumpió. «Sí, sé lo que piensa de mí. Lo he escuchado de sus labios desde que regresé de ese hospital. Si te gusta esta historia, no olvides darle like, eso me ayuda a hacer crecer el canal. Y si quieres no perderte nuevos videos, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Pero tú, ¿por qué estás haciendo todo esto por mí?». Sergei sonrió, aunque de manera sombría, y respondió sin mirarla. «Porque te lo mereces. No todo el mundo tiene la suerte de estar aquí, de ser escuchado. Yo también fui una víctima de la vida, pero hoy quiero hacer algo diferente». Yolanda no podía creer lo que oía. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad, rodeada de mentiras y manipulaciones, que no podía entender que alguien realmente se preocupase por ella. La joven había aprendido a desconfiar de todos, incluso de sí misma, pero algo en las palabras de Sergei parecía sincero. Después de la comida, Sergei se sentó junto a ella. Yolanda miró a Sergei con desconfianza, pero había algo en su mirada que le decía que había algo más detrás de este extraño que se había presentado como su cuidador. Sergei se detuvo un momento antes de hablar, y en sus ojos apareció una sombra que Yolanda no pudo identificar. «Yolanda, hay algo más que debo decirte», comenzó, su voz más grave ahora. «No soy solo alguien que apareció de la nada para ayudarte. Soy un amigo de tu padre». Yolanda lo miró, desconcertada, como si esas palabras no tuvieran sentido. ¿Su padre? Pero él había muerto hace tanto tiempo. ¿Un amigo de mi padre?, repitió con incredulidad, sintiendo que su mente no lograba procesar lo que escuchaba. Pero, él no tenía amigos, nadie a quien confiar, solo a mí. Sergei asintió lentamente, su expresión se endureció al recordar el pasado. Tu padre y yo, éramos más que simples conocidos.
En realidad, estábamos bastante cerca. Durante años, yo le ayudaba con varios problemas. Era un hombre de familia, aunque a veces se perdía en el trabajo y la vida, siempre se preocupaba por ti. Tenía miedo de lo que pudieras llegar a vivir. Julia frunció el ceño, su mente tratando de unir las piezas del rompecabezas. Entonces, ¿por qué nunca te mencionó? Preguntó, con una mezcla de rabia y confusión. Si éramos tan cercanos, ¿por qué nunca lo supe? Sergei suspiró profundamente, como si una carga pesara sobre su pecho. Él nunca quiso que supieras de mí. No quería que tu vida se complicara más de lo que ya era. Pero después de lo que ocurrió, el accidente, tu padre me pidió que te cuidara. Quería que alguien estuviera cerca de ti, alguien en quien pudieras confiar. Yolanda quedó en silencio, mirando al suelo. Un torbellino de pensamientos la invadió. Todo lo que creía saber sobre su padre se desmoronaba frente a ella. ¿Por qué nunca le había contado sobre Sergei? ¿Por qué no la había preparado para esto? Sergei la observó en silencio, dejando que las palabras se asimilaran. Después, acercándose lentamente, dijo: Yolanda, tu padre confiaba en mí. Por eso estoy aquí. No soy solo un extraño, soy alguien que conoció su sufrimiento, sus miedos. Y prometí que te ayudaría, porque él lo quería. Yolanda levantó la mirada, sus ojos brillaban con una mezcla de emociones. Entonces, ¿tú estás aquí por él? Susurró, su voz temblando con una emoción que no podía controlar. ¿Por él y por mí? Sergei la miró fijamente, y su rostro mostró una suavidad inesperada. Sí, Yolanda. Estoy aquí por ti, y por lo que tu padre quería para ti. No voy a permitir que su muerte haya sido en vano. Lo prometí. La tensión en la habitación parecía disiparse, pero Yolanda sentía como un peso se acumulaba en su pecho. La revelación de Sergei la había dejado sin palabras, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a creer que quizás, solo quizás, podía encontrar una salida de esta pesadilla. Es cierto, continuó, tomando un sorbo de su café. Vi mucho sufrimiento, mucha gente perder la vida por decisiones equivocadas de personas que no les importaban. Yolanda lo miraba con atención, aún tratando de comprender todo lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora?, preguntó. Sergei se quedó en silencio un momento, como si estuviera tomando una decisión, no de la forma en que pensaba tu madrastra, sino en la manera en que realmente mereces. Te enseñaré a luchar por tu vida, por tu libertad. Yolanda sonrió levemente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de escapar del destino que Clara había preparado para ella. Pero a medida que los días pasaban, Yolanda no podía evitar preguntarse, ¿podrían ten Sergei? La vida le había mostrado demasiadas sorpresas desagradables, y el miedo seguía acechando en su interior. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que este hombre, aunque con un pasado oscuro, podría ser la clave para cambiar su futuro. Sergei y Yolanda sabían que no podían quedarse en la casa de la madrastra por más tiempo. Aunque la situación estaba tomando un giro inesperado, ambos sentían la urgencia de escapar de esa prisión emocional que había sido la casa que alguna vez pensó que era su hogar. La tensión entre ellos había crecido en los últimos días, y sabían que ya no podían permitir que la madrastra de Yolanda tuviera más poder sobre sus vidas. Una noche, cuando la madrastra salió para hacer una de sus habituales gestiones, Sergei la tomó de la mano y la condujo rápidamente a la salida. Era la única oportunidad que tendrían para escapar de la vigilancia constante y las mentiras. Yolanda no dudó. Con el corazón acelerado, se subieron al coche de Sergei y, sin mirar atrás, comenzaron su nueva vida lejos de todo lo que les había mantenido prisioneros. Al principio, la libertad fue aterradora. La incertidumbre se apoderó de Yolanda, pero Sergei estaba ahí para apoyarla. Los dos se mudaron a un lugar más tranquilo, lejos de las garras de la madrastra y las sombras del pasado. Fue un periodo de reconstrucción. Yolanda se dio cuenta de que había mucho más por descubrir sobre sí misma, sobre el mundo y sobre lo que realmente quería. Pasaron los meses, y poco a poco Yolanda fue recuperando la confianza que había perdido.
Un día, después de que Sergei la acompañara a la ciudad para una importante reunión legal, Yolanda recibió una noticia que cambió el curso de su vida: había recuperado todo el legado de su padre. Su madrastra había manipulado la situación durante tanto tiempo, pero las investigaciones recientes y los documentos que Yolanda había descubierto por su cuenta revelaron la verdad. El testamento de su padre era claro, y la madrastra no tenía derecho a nada. A través de la intervención de un abogado confiable y algunas pruebas que habían sido ignoradas, Yolanda logró recuperar la totalidad de la herencia que su padre le había dejado. La noticia llegó como un rayo, pero esta vez, Yolanda no estaba sola. Tenía a Sergei a su lado, quien celebró con ella cada pequeño paso hacia la justicia. Sin embargo, ella no se quedó de brazos cruzados. Rápidamente comenzó a tomar las riendas de su nueva fortuna, invirtiendo en proyectos que siempre había soñado y ayudando a quienes lo necesitaban. Poco después, la madrastra, al darse cuenta de que había perdido el control sobre Yolanda, trató de intervenir, pero ya era demasiado tarde. La joven, empoderada por su propia fuerza y determinación, había cerrado ese capítulo de su vida. Sergei y Yolanda, ahora dueños de su propio destino, comenzaron una nueva vida juntos, llena de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. Y aunque los recuerdos del pasado seguían acechando de vez en cuando, sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. El viento soplaba con fuerza esa noche, cuando Yolanda y Sergei se detuvieron frente a su nueva casa. La puerta se abrió y, con una sonrisa, Yolanda le susurró a Sergei: «Lo conseguimos. Esto es solo el comienzo». Sergei la miró, sonrió y asintió, sabiendo que nada los detendría ahora. Con un abrazo apretado y la promesa de que nada les arrebataría su futuro, entraron a la casa, dejando atrás las sombras del pasado. Si te ha gustado el relato, apóyame dando un me gusta, y para estar al tanto de nuevas historias interesantes, haz clic en la campanita al suscribirte. Todo lo mejor.